En Hebreos nos comenzó diciendo el libro que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos habla por el Hijo, que es heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Capítulo 1 nos muestra que Jesús es su Hijo y es superior a los ángeles, que Jesucristo ya ni me entiendo yo, más tristes, purifica nuestros pecados por medio de sí mismo. Capítulo 2 nos muestra que la salvación es grande y que tenemos que ser más atentos a la palabra de Dios, y al igual nos podemos deslizar. En el capítulo 3 nos muestra que Jesucristo es mayor que Moisés, que Moisés fue fiel siervo en la casa de Dios, pero Jesucristo como hijo sobre su casa, la cual todos somos, él fue mayor que él, que la incredulidad es el pecado que nos aleja de él. Un ejemplo que nos dieron fueron los egipcios, que tuvieron aunque fueron ellos los elegidos, no entraron. El capítulo 4 nos dice que tenemos que tener temor y tenemos que escuchar su palabra acompañada con fe. Jesucristo es el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que se compadece de nuestras debilidades, que fue tentado según nuestra semejanza y él no tuvo pecado. En el capítulo 5, Jesucristo, siendo el sumo sacerdote, que diferente a Aarón o a otros sacerdotes que habían sido antes de él no ofrecía sacrificio ningún para sí mismo, y que teníamos la salvación si le obedecemos. En el capítulo 6 debemos de caminar a la perfección, si Dios la permite, que es imposible que una vez que fuéramos iluminados y gustaran del don celestial, sean una vez más removidos al arrepentimiento. En el capítulo 7 nos dice que tenemos un sumo sacerdote que nos conmueva, que es santo, que es inocente, que es sin mancha, que es apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Capítulo 8, que tenemos un nuevo pacto establecido de mejores promesas. En el capítulo 9 nos identifica el pacto anterior, que nos dice que el primer pacto fue hecho aquí en la tierra y el segundo es en el cielo. En el capítulo 10 somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. En el 11 nos enseña que con fe todo se puede, porque Abraham, Moisés, Isaac, José, todos fueron movidos por la fe, la cual produjo obediencia. Y en el capítulo 12 nos enseña que vivimos una carrera, que una vez más tenemos que tener paciencia, que tenemos que despojarnos de todo peso que nos para seguir hacia la meta, que Dios nos disciplina por amor y que tenemos que tener los ojos en Jesucristo, que es la meta, lo cual nos trae a el último, que es el 13. El 13 es agradables delante de la fe. Delante de él. Delante de él. Objetivo: aprender a desarrollar una comunión agradable delante de nuestro Dios. Versículo a memorizar es Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros
lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos del 1 al 5. Si está en bloques la hojita, ¿verdad? Está del 1, sí. El del 1 al 8 es nuestros deberes. Del 9 al 16, nuestro altar. 17 al 19 es nuestra responsabilidad. Y del 20 al 25 es nuestra provisión. Entonces vamos a leer del 1 al 5. Dice: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ello algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desamparé ni te dejaré. A ver si pásale otro, si me hace que está hasta el... Sí, todavía, 6 y 7. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vosotros, pastores, que os hablaron de la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y luego nos dice: de los versículos del 2 al 7 se tratan 5 temas acerca de vuestros deberes como parte del cuerpo. ¿Dónde deben tener estos sus orígenes? En la permanencia del amor fraternal. ¿Y cuáles son estos? Sí, no, pero es que está en la respuesta está en la 1. Sí, la respuesta está nada atrás. Comienza atrás. Sí. La respuesta de esa primera pregunta está en la 1. El amor fraternal. Sí, o sea, ¿dónde tienen la base todos estos orígenes, verdad? Y dice que permanezcamos en el amor fraternal, ¿verdad? Bueno, parte de lo que significa fraternales entre hermanos, o sea, que tengamos ese amor de hermandad, ¿verdad? Pero obviamente que es por medio de la sangre de Jesucristo, es que todos nosotros somos hermanos, ¿verdad? Y por eso es que sí insta el escritor de Hebreos a permanecer en ese amor fraternal. Ok, son 5. El primero. Ahora sí, prácticamente desde ahí del 2 al 7, ¿verdad? Eso se los decía. Que del 2 al 7 vamos a ver cuáles son los... Dice, se tratan 5 temas acerca de nuestros deberes. Eso es lo que vamos a identificar del 2 al 7. ¿Cuál es el número 1 después de ahí del 2? La hospitalidad. Así es. El 2. Los presos y los maltratados, así es. ¿El 2? El 2, sí. Presos y maltratados. El 3 está en el 4. Honrar matrimonio es el 3. No más matrimonio. El matrimonio. Sí, y el hecho sin mancilla.
el hecho sin mancilla. El hecho sin mancilla es el 4. No, No, no. tres. es el mismo Punto. 3. El 4 está en el 5. Nuestras costumbres sin avaricia. Contentamiento. Contentos con lo que tenemos. Sí, el 4 es contentamiento, tener contentamiento. Y el 5 está en el 7. Nuestros pastores. Sí. Acordar de nuestros pastores, ¿así? Sí, pues nuestros pastores es obviamente acordarnos. Lo que pasa es que no sé si ¿Acordaron nuestros pastores? sí, Sí. nuestros pastores. Pues para nomás nuestros pastores ya sabemos lo que dice ahí, pero ¿tienes alguna explicación, Pablo? Pero, a ver, es lo que yo iba a preguntar. Sí, para la hospitalidad nos dijeron Génesis capítulo 18. Es cuando los ángeles fueron a visitar a Abraham y a Sara. Y ellos tuvieron, o sea, ellos le dieron el hospedaje sin saber, como dice aquí mismo, olvidé de la hospitalidad porque por ellos algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. En este caso fueron los ángeles que le dijeron a Abraham y a Sara que iban a tener su hijo. Entonces, en sí nos dicen que uno nunca sabe las personas que estamos hospedando y que duran nomás 3 días. ¿Ve que sí pongo atención? Eso sí aprendiste. Eso ya aprendí. Si son 3 días, son ángeles. Más de 3 días, ya no son ángeles. Son conchas. Y no son de mar. Y no son de mar. Ok, a los presos nos pusieron por ejemplo, a Timoteo. Y presos nos dicen que tienen que ser presos por la fe. O sea, no presos que hayan matado gente, digo yo. Son presos que Por el evangelio. por el evangelio. No olvidemos una cosa. El escritor de Hebreos está escribiendo esta carta a los hebreos, obviamente, pues se llama así. Pero a los hebreos que se habían convertido, ¿qué quiere decir? Que habían creído en Jesús, ¿sí? Entonces, los estaba instando a eso. De hecho, desde el repaso que dio un poco a Gabriel, vemos que estaba primero mostrándoles quién era Jesús, en quién habíamos creído, para que pudiéramos tener esa fuerza y esa convicción de no desmayar y de no ir hacia atrás, sino perseverar en el camino. Y después lo puso como una carrera, ¿verdad? Y perseverar en esa carrera. Entonces, estos ya son los últimos detalles que está dándole a la misma gente, ¿verdad? A los hebreos. Pero son a los que han creído en Cristo, ¿verdad? Entonces, lo que nos está diciendo es que permanezca el amor fraternal entre nosotros, que no nos abandonemos, que nos tratemos como lo que somos, hermanos, hijos del mismo dolor, en este caso de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y después nos pone estos deberes, o sea, que tenemos estos deberes como el cuerpo de Cristo, como lo unido que somos y estamos, o sea, como un cuerpo, ¿verdad? ¿Cuáles son? Y por eso es que empieza con la hospitalidad. Hay que ser hospitalarios
Con cualquier persona, pues no, con los hermanos, ¿verdad? En aquel tiempo venían, no había hoteles como antes, ¿verdad? Entonces, como ahora, perdón, y no era tan fácil llegar y hospedarte en cualquier lugar, sino que pues no había dónde, entonces se hacían hospedar, ¿verdad? A los hermanos, y decir, llegaba un hermano de otra ciudad, de otra región, y pues le decía, pues que quédate en mi casa, ¿verdad? Sobraban casas, ¿sí me explico? O sea, no, quédate en la mía, quédate. Y ahorita, pues, o sea, para abrir una célula se piensa, porque pues no, nadie pone una casa, o sea, ¿sí me explico? Estamos en espera. Entonces, ese es lo que nos llama, o sea, a que seamos hospedadores con nuestros hermanos, ¿verdad? Ok, a lo mejor ahorita no sabes de alguno que es tu hermano, pero lo es y tú no lo sabes, pero por eso es que vienen y empiezan a venir y entonces se convierten y vamos creciendo y va la situación así. Eso es en cuanto a la hospitalidad. Y después a los presos y maltratados, lo que comentaba Gabriel, ¿verdad? O sea, presos por la palabra del Señor, ¿verdad? Porque en aquel tiempo se estilaba mucho y vienen estos tiempos nuevos ahora en que va a empezar a apretar la sociedad para con los cristianos porque los determinan o los denominan que son intolerantes, o sea, que somos intolerantes, que estamos en contra del amor. Sí, que estamos en contra del amor, que Jesús es amor, sí, pero no es de la manera que se cree, sino de la manera que verdaderamente es, ¿verdad? Y entonces ya hay leyes que van a enjuiciar a pastores que no quieran casar a hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y si no los quieres casar, te van a meter a la cárcel. Y entonces él va a ser un preso por causa de la palabra. O sea, ¿sí me explico? Entonces, Yo lo que le iba a preguntar, en la actualidad ahorita no habrá... pues ya va para allá, eso ya va para O allá. sea, me está diciendo, pues puede que sea porque cómo están las cosas ahorita. Así No, es. y hubo un caso de un pastor donde no quiso casar a un matrimonio así. Sí, pero ya hay ciudades y países que están estableciendo como ley, o sea que si tú no lo quieres casar, lo que estás haciendo es los estás juzgando, eso es lo que te dicen. Los estás juzgando, entonces tú vas a ser encarcelado, pero no vas a hacer algo que el Señor no quiere que hagas, o sea, entonces ¿a quién vas a obedecer? ¿A Dios o al hombre? Y es entonces donde... Y igual hubo una juez que la corrieron por lo mismo, que no quiso. Mismito. Y así van a empezar situaciones cada vez más y más. ¿Por qué? Porque están legalizando esas cosas. Es mejor ir a una cárcel tolerancia o una cárcel porque terminar con el infierno. ¿Cómo, hijo? Es mejor ir a una cárcel terminar con una misma cárcel Definit- que ir al infierno. Definitivamente. En una película que se llama Dios no está muerto, creo que es la número 2 de esa. La maestra dice, prefiero ser juzgada por el mundo, pero no ser juzgada por Dios. O sea, y es lo que está diciendo Juanito ahorita, es lo mismo. O sea, prefiero ir a la cárcel ahorita, pero el día de mi juicio con el Señor, o sea, vivir con Él y no en el infierno. Entonces es así, pero empiezas a sopesar las cosas cuando comienzas a ver la palabra de Dios y qué es lo que te dice. Y empiezas a tener fe y convicción en lo que crees, ¿verdad? Y así es, todas estas cosas son deberes como cuerpo de Cristo. Eso es lo que estamos viendo exactamente. Continúa. Venía escuchando en la radio del versículo 4, honrados eran el matrimonio honroso, sea en todos el matrimonio y en leches y mancilla, igual que los fortificados y los adúlteros. Venía escuchando un programa y estaban hablando de relaciones sexuales, lo cual si era bueno tenerlas, no tenerlas, o con cuántas mujeres y todo. Y habla un señor que dice que tiene una novia que no ha estado con ella y no piensa estar con ella hasta que se casa, que ya llevaban 5 años de noviazgo y todos se burlaron de él. Y dijo, no, espérate, ¿por qué te estás burlando? O sea, si es el único que se está portando bien, ¿por qué no estamos burlando de él?
Entonces, una vez más, o sea, ser cristiano es irte en contra de todo lo que está ahorita. Él en su mente, él está haciendo lo correcto, mas nosotros en la mente de nosotros nos estamos burlando de él porque él está haciendo lo correcto. El mundo. Sí, todos. Nosotros no, porque pues nosotros Sí, seguimos exactamente. la El instrucción ejemplo. de papá. Pero lo escuchas y sí, todos se burlaron de él, que cómo era posible. Y dijo, pues es que yo quiero, ya, y la voy a estar con mi esposa, ya que sea mi esposa. Es que eso es tomar en cuenta, no tener en poco la palabra de Dios. Porque Dios instituyó el matrimonio, no lo instituyó ningún país, ni ninguna fuerza, ni ninguna corriente. Dios instituyó el matrimonio desde el principio. Con Adán y Eva le dijo, Eva es sangre de tu sangre, carne de tu sangre, carne de tu carne, hueso de tus huesos. No sé cómo dice ahí, pero dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y el Señor lo instituyó. Y el mundo lo que quiere es deshacerlo. Y así todo lo que ha instituido el Señor, el mundo lo quiere deshacer. O hacerlo a conveniencia de uno. Así es. Sí, porque lo liberal es lo de hoy y no importa que esté en contra de los preceptos del Señor. Y no es así, ¿verdad? Primero son los preceptos del Señor antes que cualquier otra cosa. Continuemos. La siguiente. 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La pregunta es, ¿cuál es el fundamento de estos deberes? Así es, el fundamento de todo, de todos esos deberes, pues es Jesucristo, porque es en base a Él. ¿Alguien quiere leerlo? Ya cambiamos de bloque, ¿verdad? Entonces, Sí, estamos ahora en nuestro altar. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con piernas, que nunca atormentaron a los que se han ocupado de ellas. Pregunta, ¿de qué debemos evitar dejarnos llevar? De doctrinas diversas y extrañas. La siguiente, ¿con qué es bueno afirmar el corazón? Con la gracia. ¿Qué pasó con aquellas viandas de las que comían los que se ocupaban de ellas? Es decir, los que servían en el tabernáculo. Que nunca aprovechaban a los que se han ocupado de ellos. Sí. sí, Nunca los nunca aprovechaban. aprovecharlo. Nunca fueron provechosos. Así es. Y en la hojita nos da Hechos del 10 al 14. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio con los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. He ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
Con una sola ofrenda hizo perfecta para siempre los santificados. Leíste Hebreos, ¿no? Ah, ¿qué era? Hechos. Ah, por lo no. ¿Tiene Hechos? Sí, Hechos 10. 10, lo tengo. Dice que y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preguntaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todo, los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Era hasta cuál? Ahí, Hasta el 14. todavía. ¿Sigo? 10, 14. No, ya estás. Hasta ahí. Del 10 al 14. Así es. Esta escena es de cuando Pedro, minutos antes, iban a llegar las personas que venían por él para llevarlo a Cornelio. Y Cornelio era un gentil, no era judío. Y Pedro creía y entendía que solo los judíos debían ser salvos por medio de Jesucristo, o sea, que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Él así lo creía. Y entonces el Señor le baja este lienzo y la voz del cielo era Jesús mismo y le dice: mata y come estos animales, que los judíos no los comen, o sea, por ser animales inmundos, ¿verdad? Y entonces Pedro les dice, entonces dijo Pedro: Señor, no, o sea, que no va a comer, dice, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, o sea, siempre me he guardado y nunca he comido nada así. Y más adelantito el Señor le dice en el 15: volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Entonces lo que le estaba diciendo es: si yo ya lo limpié, o sea, Sí, no es pero inmundo, así es. Y todo esto era porque ya venían estas personas que iban a ir por él y tenía que ir a la casa de Cornelio, que un judío jamás podía entrar a la casa de un gentil. Y Pedro fue y entró y les dio la palabra de Dios y creyeron y bajó el Espíritu Santo y pudo ver Pedro que aún en los gentiles el Señor podía poner su espíritu en ellos. Y entonces ahí fue donde entendió que esto era para el pueblo de Dios, escogido por él, no porque fuesen judíos o no, ¿verdad? Más que nada es eso. Así que las viandas, que es las comidas, pues nunca les aprovechó. O sea, sí, para ellos fue una instrucción, ¿verdad?, por Dios, ¿verdad?, en ese tiempo, pero les hizo entender que lo importante no era la comida, sino lo importante era dar a conocer el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Por eso es que dice que las viandas nunca les aprovecharon. Sigue. Faltó la siguiente pregunta. No, ya lo habíamos terminado. ¿Para qué padeció Jesús? Ah, sí, estaba por eso. Ah, es la que sigue. ¿Es la que sigue? Acá está. Sí, es. Ah, Ah, ya la puedes leer. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer lo que sirve en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. amén. Ahora sí. ¿Para qué padeció Jesús fuera de la puerta del campamento? Para santificar. Al pueblo mediante su propia sangre. Así es.
santificar al pueblo mediante su propia cena. Y me dijeron que el sacrificio o el ejemplo está en Levítico 4, pero es todo el... Sí, todo el capítulo. No, pues nomás dan una pequeña explicación de lo que era el sacrificio y cómo Jesús vino a ser el cordero. Ahí te decía por dónde corría la sangre también, ¿no? En el altar y todo. ¿Vale? ¿Cómo tenía que correr la sangre? En Levítico te dice, ¿no? Sí, pero usar nomás una pequeña explicación, no todos los detalles, o sea. Y primero cómo era con el animalito y luego después el mismo Jesucristo vino él solo Sí. a ser el sumo sacerdote y el sacrificio. Sí, increíble. Sí, nada más dice todos los pasos de cómo lo hacía. Sí, porque el Levítico es todo al pie de la letra como lo decía, pero una pequeña explicación de cómo era el sacrificio y cómo vino a ser Jesús el sacrificio. Y eso era obviamente era sombra de lo que tenía. Nada más, exactamente. ¿Fue un mandato de Dios en aquel tiempo? Sí, fue un mandato de Dios en aquel tiempo a su pueblo. ¿Pero qué apuntaba? A Cristo. Y cuando viniera Cristo necesitaban más sacrificios. Ya no más. Incluso parece que decía que los pueblos aborrecía todo eso, ¿no? Isaías, Sí. Sí. Que aborrecía todo eso. Sí, porque va a llegar un tiempo en que esto era una señal, ¿no? O sombra, como lo que dice, ¿no? Y si algo es sombra, por ejemplo, esta es la sombra del celular, pero no es el celular, pues es nomás la sombra. Entonces, ok, es una figura de lo que va a venir, pero ya está aquí el que verdaderamente es, entonces ya no necesitas la sombra, ya tienes aquí el celular, o sea, ¿sí me explico? Haz una llamada con la sombra del celular, por ejemplo, pues no puedo, o sea, es la sombra, nomás es la figura. Lo siguen haciendo porque no creen No creen en Cristo, así es, no creen. pero recuerdo el versículo memorizado de 9:24, el de porque no entró Cristo al santuario hecho de manos, figuras de verdadero. Así es. Pero es algo increíble, bueno, déjenme explicar un poco. Es algo increíble cómo en los tiempos del pueblo de Israel que hacían estos sacrificios, traían esto se hacía, es que no quiero confundir y quiero ser rápido. Cuando la gente traía ya sea un cordero, un palomino, un buey, cualquier cosa de lo que se podía traer para expiar sus pecados cotidianos, eso se hacía todo el año. Y la gente, según como se sintiera cada quien, pues iba y daba, es que me siento como que voy a ir y voy a dar esto, ¿verdad? Entonces eran ofrendas para cubrir el pecado, ¿verdad? Pero una vez al año era el día del Yom Kippur para Israel. Ese día se escogían dos carneros, pero uno o dos corderos, uno para matarlo y quemarlo fuera del campamento, porque él es el que iba a llevar los pecados de todos, ¿sí? De todo el pueblo, y no lo podían matar, o sea, no lo podían quemar dentro de la ciudad, o sea, lo quemaban fuera. Y a Jesucristo cuando lo crucificaron afuera de la ciudad, o sea, lo sacaron, lo tenían que sacar afuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y entonces esa era la similitud, todo lo demás era sombra, todo lo que hacían ellos como un ritual era sombra de lo que iba a venir nada más, ¿verdad? Y la sangre del Cordero cubría en el propiciatorio nada más los pecados del pueblo, pero Jesucristo con su sangre quitó el pecado del mundo, ¿verdad? O sea, lo quitó. Y por eso es que ya no hay más necesidad de más sacrificios, ya no. Pero hoy en día, en 2019, el pueblo de Israel, el país de Israel, o sea, quiere construir otra vez el templo para seguir haciendo esos sacrificios
cuando el sacrificio ya fue hecho y ellos no pueden entender que fue Cristo quien murió y que ya nos necesitas más sacrificio. Ya se sacrificó Él una vez y para siempre. Una vez y Dice para el siempre. versículo de Hebreos 10:10, que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez Y para siempre. Ya no- Así es, no más, no requieres más. Así es. Continuamos, Gabriel. Sí. 13 al 15. ¿Alguien que lo quiere ver? Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué debemos hacer pues para participar de Él? A su vez. Sí, Salir bueno, fuera primero. sí, del Sí, campamento. salir. Del campamento. Salir del campamento. Salir Salir fuera fuera del del campamento. Dos. Llevando su vituperio. Sí, llevarse. Llevando su vituperio. Su vituperio. Tres. Buscar la ciudad permanente, Por venir. la porvenir. Buscando ciudad. ¿Cómo? Sí, vivir buscando la ciudad por venir. Ah, ok. Con la segunda de Corintios 4:18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Amén. Así es. El mundo nos enseña a guiarnos por lo que vemos, ¿verdad? Y a creer en las cosas que vemos, pero el Señor nos dice que caminemos por fe, creyendo en las cosas que no se ven. Así es que la ciudad que yo busco es la porvenir, la que no se ve, la Jerusalén celestial, y esa es la que estoy buscando. ¿Cómo? Pues siguiendo a mi Señor en su palabra. Cada cuatro por cada uno. Todavía no la decimos. Ahora sí, la 4. Todo el versículo. Todo el versículo 15. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Sí, Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. su nombre, así es. ¿Sí? ¿Estos? ¿13 y 16? ¿Alguien? Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis porque de los tales sacrificios agradan a Dios. ¿Qué otros sacrificios se agrada también al Señor? El ser bien y de la ayuda mutua. Hacer bien y de ayuda mutua. Así es que, brother, ¿cuál es nuestro altar ahora? Explícanos un poco, bro. Llegaste muy callado. No he dicho nada. Así es que los cristianos, o sea, tenemos un altar
y llevamos unas ofrendas, pero ahora ¿de qué se trata? ¿Cómo está el asunto? ¿Tengo que ir todavía a poner veladoras o hacer algo? Rituales. ¿O matar un cordero? ¿Qué debo hacer? Poner una No, ya no se lo así como. Veladora aromática de calabaza. No, pues ya no hay un lugar así, no hay un edificio donde tengamos que ir a agradecer al Señor. ¿A esa refiere? Sí, pero sí tenemos un altar. Y sí llevamos sacrificios. Lo declara la Escritura. Y yo que dónde, entonces, ¿cuál es nuestro altar? Sí. El altar está aquí, nosotros en el cuerpo de Cristo, corazón. ¿Dónde vive el Señor? Nosotros. No, tienes un templo, tienes un altar. O sea, En otro concepto del altar. Templo. ¿a qué andas adorando, brother? Sí, no, pues adentro de nosotros es donde vive el Señor. Así es. Espíritu. ¿Y cómo es que vas con Él entonces? ¿Cómo voy con Él? No, pues le damos al Señor. Pues palabra, oramos al Señor. Claro. Por eso dice ahí. Contrito mi corazón y hablo con Él, y entonces me postro ante Él. ¿Verdad? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En qué lugar? Donde estés. Por eso en el 9 dice que, me voy a decir en el versículo 9 porque dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Claro. Y lo que se refiere, y lo que estamos viendo ahorita es que solamente hay dos tipos de religiones. Por decirlo de una forma, Sí, tienes razón. una es la de la gracia y la otra es por cualquier cosa, por cualquier regla, algo externo. Así es. Pero como dice el Señor habita en nosotros, pero por la gracia habita en nosotros, adentro de nosotros. ¿Por qué? Porque la transformación del Señor en nuestras vidas viene de adentro para afuera. Así es. Y todo lo que las demás religiones hablan es de obras, es de cosas externas. Y podría parecer, a mi mamá está meditando, me agarra el curva, porque está metiendo algo en el 16 que la dimos. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se da. Pareciera que se contradijera, Pero No. está hablando de los hermanos de Cristo. pero está hablando de los hermanos, pero está hablando de lo que realmente hace, de la gracia del Señor adentro de nosotros. Y que eso es un sacrificio para Él. Y que ese es un sacrificio. Pero ¿Estás de es acuerdo? algo que hace el Señor en nosotros. Sí. O sea, es como, o sea, la ayuda mutua, dice, hacer el bien y la ayuda mutua es como si le trajeras un sacrificio al Señor. ¿Sí me explico? Pero hay otro sacrificio que ya lo leímos o apenas lo vamos a leer. El fruto de labios Sí, el de arriba, ¿verdad? es el de arriba, ¿verdad? El labios. Que confiesen su nombre. Entonces, ese es otro sacrificio para el Señor. O sea, ¿cómo, Señor? ¿Cómo es que te voy a traer un sacrificio? ¿Un cordero? No, ya no. O sea, es fruto de labios que pronuncien, que confiesen mi nombre. O sea, que una es primero tú, que confieses que Él es tu Señor. Tú eres mi Señor. Entonces, ese es un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Por eso dice vivo, ya no muerto. Ya no es un cordero degollado. Ya no. Es un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ese es un, sí, eso es un. Ahora, ¿Será cuando, digamos, por algo te persiguen, que digas, di que no eres cristiano? Entonces, bueno, vas a tener que decir, o sea, ese es un fruto de que estás diciendo que sí, claro, brother. ateniéndote a las consecuencias. Por eso mataron a muchos hermanos a la iglesia de la primitiva, la iglesia del primer siglo, porque confesaban a Jesús como su Señor y tomaban a sus familias diciendo, no, tú di que el César es tu rey. No, yo tengo un solo Dios verdadero y es Jesucristo. A los leones, al pueblo. Y entonces a los leones, a la arena para ser matados y quemados vivos y o sea, de todo, ultrajados. Y solo le pedían que dijera, di que el César es tu Dios. Es todo. Fíjense que ahorita, digamos, se mira un poquito más simple y decir, sí, yo creo en No, Jesús. pues es que Pero en ese tiempo era, aunque ahorita puede todavía que haya, pero no tan pronunciado como en ese tiempo. No, sí lo hay, Mira, porque en el Medio Oriente es por el cual está la
Sí, 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 definitivo. Simplemente por nosotros, o sea, a mí me pasó, o sea, escuchando una alabanza, escuchando la palabra de Dios, escuchando CDs de cada discipulado y ibas a, le dabas a otra persona y todo, y, o sea, lo pagaba. ¿Cómo va a pagar? Si a lo mejor Dios está por medio de mí, no a la persona al lado mío. Claro. Te lo están poniendo para adelante. No, yo ahora, pues, no, ahora yo, y ya le explico y lo voy diciendo, o sea, yo quiero que Dios, y Claro. por la gente se lleva algo, no por mí, o sea, que Dios No, me- claro, porque es un momento que Dios preparó Sí. para eso. Porque Claro. antes, Sí, pues cuando no tienes la convicción le apagas. Claro. Muy corrido. Sí, deja poner al viejo Paulino. ¿Sí me explico? Pero es eso, es la Con convicción. poquitos panes no comprende. No, ¿No? pero bueno, esa es la cosa, que sí hay un altar, que sí hay sacrificios, pero son bien diferentes, ya no son religiosos como una religión, sino es algo vivo y santo y es una comunión con tu Señor directa, tú y tu Señor, nada más, no hay nadie más. Y esto es individual para cada uno, el Señor va a ir llamando a cada uno. El Señor no tiene sobrinos, ni nietos, ni hijos, ni abuelos, tiene hijos, solamente hijos. Y cada uno tendrá que ser su hijo, ¿verdad? Y cada uno tendrá que tener esa relación con el Señor, de la manera en la que Dios nos va llamando, ¿verdad? Poco a poco. ¿Ok? Pero eso es así, bro. Gracias, bro. Continúa, Gabriel. 13 al 19, ¿alguien? 17 al 19, cambiamos de sí. blog, ¿verdad? Nuestra Nuestra responsabilidad ahora. Si seguimos viendo nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Seguimos lo mismo. ¿Eh? Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. No sé. Está bien. ¿Cuáles son las 3 responsabilidades que tenemos para nuestros pastores? Obedecer. Obedecerlos. obedecer, Ujú. El 2. Sujetamos a ellos, sujetados a ellos, o sujetamos a ellos. Estar sujetos a ellos, ¿verdad? Porque son nuestros superiores espirituales, ¿verdad? Que Dios ha puesto aquí para nosotros. Porque ellos velan por nuestras almas Así es. y como quienes han de dar cuenta. Entonces, sujetas a ellos porque velan por nuestras almas. No, si se quiere poner así está bien, porque así lo declara la Escritura, pero sí es obvio, o sea, no es que solo por eso te vas a sujetar, pero es algo de lo que hacen. Ellos oran por vuestras almas, de todo el redil que el Señor les ha puesto a dirigir, ¿verdad? A guiar al Señor. Un pastor lo único que hace es guiar a las ovejas a Dios, a nuestro Señor, ¿verdad? No las puede dirigir hacia Él. Haría muy mal si un pastor hace eso, o sea, si dirige a las ovejitas a Él, a que lo miren a Él. Nunca debe ser así, nunca jamás. Tú no puedes poner tus ojos en ningún ser humano, en ninguna criatura. Los ojos deben estar puestos en donde, en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Jesucristo, nada más. No hay más.
Y el pastor, su labor va a ser llevarte, encaminarte a Cristo, que puedas verlo, que puedas tener tú una relación directa con Él. No me necesitas a mí, no necesitas a ningún pastor, no necesitas a nadie. Es claro, para que te encamines sí, pero no nada más para eso, o sea, solamente para eso, ¿verdad? No es que requieras venir con el pastor para que, oiga, dígale a Jesús, pues díselo tú, o sea, tú tienes una relación directa con Él, nomás aprende, ven, primero aprende, ven, mira cómo es, lo otro, pero es llevarte a Él, nada más. Y dice que yo lo había visto, pero nunca por escrito, que ellos dan cuenta de igual. Luego me he quedado yo, bueno, es cierto lo que está predicando, o sea, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, no es correcto. Entonces, él tiene, y siempre uno se imagina, pues tiene que dar cuentas de lo que, pero no lo había visto, que realmente su escrito está, sí van a dar cuenta. Van a dar cuenta. Y el Señor les va a preguntar, ¿por qué trajiste a mis ovejitas ahí dando vueltas y vueltas y vueltas? ¿Y por qué no los trajiste directo conmigo? Porque yo, o sea, sí hemos visto muchos pastores que lo hacen por el enriquecimiento. Claro. Que ves que hay dinero y tú te quedas viendo, güey, pero, o sea, no es por el dinero, pero te quedas. No, pero por eso es que muchas ovejas se pierden y se extravían, porque el pastor no hace bien su labor. ¿Cuál es la labor? De llevarlos a Cristo, de que puedan cada una de las ovejas tener una relación directa con Jesucristo mediante la escritura y la oración. No hay otra manera de tener una relación con Él. Es escritural y es en oración. No hay más. Y obviamente conviviendo con su cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Lo que somos nosotros. Última, la 3. Es orar. Es parte de nuestra responsabilidad orar por nuestros pastores. Es increíble. Entonces el escritor era pastor. Sí, definitivo. Ya tenía guiado de ovejitas. Sí, no digo el escritor. El escritor de Hebreos. Sí. Sí, definitivo, debe haber sido un conocedor de la escritura. Y es increíble la batalla en la que se exponen nuestros pastores, porque uno nomás los ve así, pero el enemigo está acechando a ellos y a todos aquellos que muestran y enseñan la palabra de Dios correctamente. La responsabilidad mucho. Y sí, y es lejos de responsabilidad, el ataque está ahí, y el maligno está tratando de entrar lo que quiere el maligno es entrar y destrozar todo. Eso es lo que quiere. Y constantemente hay ataques, por eso es que nosotros tenemos que estar orando por ellos, por sus familias, por ellos, para que el Señor les siga protegiendo y les siga guiando conforme a la voluntad de Dios, para que puedan seguir dirigiendo las ovejitas a Él. Esa es la labor, eso es lo que hay que hacer. Y nos toca a nosotros, una vez que ya somos maduros en el Señor, pues empezar a orar por ellos, ¿verdad? Empezar a orar, saber que ellos tienen una guerra contra el maligno, igual que nosotros, pero el que más hace, más resistencia tiene. Es como todo, ¿no? Es como todo. Ah, 20-25, sí, último bloque. estamos en nuestra provisión. Nuestra provisión ahora. Del 20 al 22. ¿Alguien que lo quiera leer? Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante del. Qué increíble es la palabra, ¿no? No sé si lo puedan ver, pero qué bárbaro. Dice que nos va a hacer aptos, dice, nos haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué increíble palabra. Qué increíble.
deja bien amarrado para que nadie se crea que es la última Coca-Cola del estadio, ¿sí? Porque dice que Él nos va a hacer aptos, dice, Él nos va a hacer aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en mí, y en ti, y en ti, y en ti, y en todos. Él va a hacer en mí lo que es agradable delante de Él. Así que si yo me comporto agradándole a Él, no es por mi buena capacidad, ni por mi inteligencia, ni porque pues yo entendí la palabra y pues yo soy el que le agrado a Dios. No. Si le llego a agradar a Dios es porque Él puso en mí eso para poderle agradar. Lo declara, lo dice la Escritura puntualísimo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él mismo. ¡Qué increíble! Para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie diga, pues yo tuve la inteligencia, yo tuve la sagacidad de entender esto y por eso es que te agradé, Señor. No, Juan de Dios. Por eso soy buena. Sí, me agradaste porque me plació a mí hacer yo en ti, o sea, en vosotros, que tú puedas ser agradable delante de mí. Es increíble. Pero estas cosas no se nos enseñan. No se enseñan en las iglesias populares, porque esto no es popular. Pues porque yo soy un santo y yo vengo y yo creo en Dios y yo, pues si puedes verle y si puedes creer, es por pura gracia, lo que comentaba ahorita Gabriel y el brother. Es por gracia, no es por otra cosa, es por la gracia de Dios derramada en nosotros y que Él puso fe y Él puso su espíritu en nosotros para poder ser aceptos delante de Él. Eso es todo. Ajá. Yo lo estaba viendo de esta manera, corríjame si estoy mal. O sea, somos agradables delante de Él. Y yo lo pensé de esta manera. Él me vistió y cuando estoy delante de Él me veo bien, pero Él me vistió. Claro, yo no me vestí. Claro. Yo no me vestí. Estás correcto. Si estoy ahí viéndome bien, pues porque Y el traje no es tuyo, y lo declara la Escritura. Él me lo puso exactamente. Lo declara, claro. Así es. ¿Eh? El traje no es tuyo, eso está. Eso está. No, pues Más triste. es dado, pero por Dios, ¿verdad? ¿A quién? ¿A quién ¿A quién quiere? le plazca? ¿A quién le place? Adelante, hermanito. Y el 22 para... No, por eso mismo dice que es con su, o sea, la voluntad de Él. Sí, Él es soberano. Él es soberano, así es. Acabando el 22, hermano. El 22 también para Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Y ahí viene la pregunta. Escribe los elementos por medio de los que Dios nos hace aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, Señor. Ok, son 5, entonces vamos para atrás. Los elementos. El Dios de paz. Sí, la primera es el Dios de paz, ¿no? O sea, esa es nuestra provisión. ¿Quién? El Dios de paz. Brother, explícame por qué el Dios de paz, ¿no? El Dios de paz es porque Dios de paz, bueno, la palabra paz significa reconciliación. Entonces es un Dios de misericordia y de gracia, que no busca, que el deseo de Él es que realmente vengamos a Él, que seamos salvos. Él no es un Dios que quiere condenarnos, sino que es un Dios que busca la reconciliación de su pueblo para con Él. Y no solamente busca eso, sino que Él deposita eso por medio de su evangelio en nuestros corazones. Claro. Así como es un Dios de ira, es un Dios de paz también. ¿De ira por qué? Porque al momento que nos rehusamos a recibir el sacrificio de Cristo en nuestro corazón, ahora hemos actuado de la manera. Pero dice, el Dios de paz, Fuego consumidor. fuego paz. Sí, el Dios de paz es a lo que me refería, que no es la paz, tranquilidad, sí, no, sino
la paz de reconciliación, lo que comentaste hace ratito, ¿no? Pero es esa paz, es reconciliando a su pueblo con Él, ¿verdad? Por eso es que es un Dios de paz. El 2. ¿Qué vemos ahí? La pregunta número 2. ¿Cuál es el otro elemento? La resurrección de Jesucristo. Claro, la resurrección de Sí, Jesucristo. nuestro Señor Jesucristo. Sin resurrección, No, si Cristo no resucitó, ¿qué dijo Pablo? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si Cristo no resucitó. Pero es Todavía lo dicen, hermanito. ¿Vale? Mucha gente todavía lo dice. O sea, yo he escuchado gente que luego dice, ay, vamos a tomar y beber y vivir porque pues lo dice de otra manera, porque en la vida sobre Sí, sí, pero porque no conocen la verdad, ¿no? Conociendo la verdad, entonces funcionará disfrutar la vida diferente. ahorita porque nada te vas a llevar. Sí. exactamente, no. Mi WhatsApp no hay. Esas redes sociales, muchachos. Chamacos. Los que dejan los sábados. Lo dejó solo toda la semana y anda bien mal. Los que dejan los sábados. Sí, ¿verdad? Que están tocando puerta por puerta. Tercera, 3. El gran pastor. el gran pastor. La 4. ¿Quién se la sabe? La 4, brother. La sangre del pacto. Por la sangre del pacto, así es. Creo que es todo, ¿no? Pacto eterno. ¿Sí? Por el pacto eterno. Sí, la sangre del pacto eterno está bien. Claro. Es un pacto eterno. Y la 5, La palabra de exhortación. la palabra del Señor. Y ahora ahí está hablando del Evangelio nuevamente, ¿no? Está así como que su conclusión recordando el Evangelio. Porque, como dice, como la estaba repasándolo ahorita. Ya me perdí. Estás aquí en la casa de Estaba viendo ahí, estaba leyendo. ¿A que sí? Está diciendo que por... sí, por ejemplo, en ese versículo hay algo que me llama la atención que veo el Evangelio. Porque dice, y Dios es paz que resucitó de los muertos, Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. La única forma y decimos adelante, os haga aptos en toda buena obra. La única forma de que seamos aptos para hacer algo que le agrade al Señor, para que cualquier cosa que hagamos realmente sea algo que glorifique y que le agrade al Señor, la única forma es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que su sacrificio, que Él tomó nuestro lugar y que su sangre es un pacto eterno en nosotros. Y obviamente creer en la resurrección, ¿verdad? Pues dice, y solamente creyendo ese tipo de cosas, que es por gracia y no por obras, solamente de esa forma en la 21 dice, nos hace aptos para toda buena obra, para hacer su voluntad. Y que todo eso lo hace nosotros. A lo que voy es de que si nosotros no hemos aceptado, si no hemos creído en el Evangelio, de que nos estamos viendo aquí, de que somos pecadores, que necesitamos a alguien, un sustituto, alguien que tome nuestro lugar, y que esa única persona ha sido Cristo, con su muerte, con su sangre, con su resurrección,
nunca seremos aptos para con el Padre, nunca. Es imposible. Imposible, ¿por qué? Porque siempre trataremos de hacerlo en nuestras propias obras, de acuerdo a nuestros estándares de moralidad, pero nunca realmente podrán cubrir los pecados ni tomarán eso que viene a ser el Cordero por nosotros. Correcto, porque estaríamos desechando lo único que nos puede salvar, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de esa manera, reconociéndolo, es entonces que podemos ser aptos. De otra manera es imposible presentarnos delante de Dios con nuestras propias justicias o justificaciones o obras o lo que sea, ¿no? Va a ser imposible. Dios mandó a su Hijo para que a través de su sangre pudiéramos ser salvos. Pero si no creemos en eso, si lo rechazamos, pues Dios nos dice, yo ya lo envié. O sea, yo envié la solución para que vinieran a mí. Si no quieres venir o no crees, pues ¿cómo le hago? O sea, no va a haber otra justificación más que nuestro Señor Jesucristo. Su sangre en la cruz. ¿Algo que añadir, Gabriel? Luego la última, Adelante. del 13 al 25. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a verlos. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Qué increíble libro. Otra vez. Yo no sé, pero nos cayó de maravilla haberlo visto después de haber visto Génesis y Éxodo. Vino a aclarar muchas cosas de lo que se hacía en el Antiguo Testamento, de los rituales, de todas las cosas que instituyó Dios para su pueblo, definitivamente, pero que todo era sombra y figura de lo que había venido.